Saludos a todos y bienvenidos a este nuestro tercer episodio de Recortándome con Willy. Willy, bienvenido nuevamente. Vamos, saludos. Estuvimos afuera una semanita por algo importante que ya mismito le vamos a contar. Pero antes quiero darle las gracias a todas las personas que han visto nuestro canal Renovando Mi Fe y a todas las personas que se han suscrito, muchas gracias. Dios les bendiga a todos. A los que no se han suscrito todavía, les invitamos a que se suscriban a nuestro canal y compartan este contenido que estamos tratando de hacer, contenido del bueno, ¿verdad? Del que hace falta. El día de hoy me siento bendecido de tener a Willy nuevamente acá. Pues Willy recientemente estuvo en un viaje misionero, así que por esa razón pues habíamos estado pausados de grabar porque pues no estaba Willy con nosotros. Pero Willy, ¿qué nos puedes contar de ese viaje, hermano? Bueno, la experiencia, primero que nada, el recorte de siempre, ¿verdad? El recorte de siempre, sí. La experiencia fue una experiencia bien diferente. Fue una experiencia que yo en mi vida había pasado por esa experiencia. Es más, te puedo decir que yo me siento como una persona diferente desde que regresé de ese viaje misionero. La experiencia fue tan gloriosa que yo siento que yo cambié y todo, que soy una persona nueva. Pues mira, Willy, yo sé que no podemos decir el país, ¿verdad? Por razones de seguridad, ¿verdad? Pero me gustaría que me cuentes algún testimonio que hayas traído de allá o algo que te haya tocado durante ese viaje. Bueno, pues te puedo contar varios. Uno de los que más me impresionó fue el hecho de que uno de los días pudimos dar unas clínicas de recorte. Tú sabes, pues yo soy barbero, yo llevo 10 años recortando y ahí había mucha necesidad y Dios había puesto en mi corazón el hecho de poder recortar ahí en ese lugar que pues era tan difícil conseguir un corte bonito, un corte chévere, y los cortes que las personas que recortan pues también a veces era un poco costoso un buen corte. Ay, me imagino que llegaste a un sitio, o sea, no podemos decir el país, ¿verdad? Pero el área donde tú estabas había mucha necesidad. Sí, había necesidad. Y entonces tuve la oportunidad de que uno de los días que estuvimos allí, pues yo me había ofrecido para recortar, porque me gusta, tú sabes, esto es lo que a mí me apasiona, el recorte. Además del Señor, lo segundo que más me apasiona es mi familia, y después de mi familia, pues es el recorte. Muy bien. Y entonces habíamos coordinado para que se diera una hora como alrededor de las 5 de la tarde. Ya tarde, como quien dice. Se supone que el sol pues va a bajar, pero la hora que se había coordinado era las 5, pero por tanta, la agenda al ser tan larga, pues llegamos como a las 5:40. So que le cortamos como media hora, 40 minutos a la hora que se había dispuesto para hacer los cortes. Pero una cosa que me impresionó fue el hecho de que como si el tiempo se hubiera detenido para que se lograra el cometido. Y me explico. Me impresionó la magnitud en la cual yo normalmente en la barbería, un día normal de trabajo, un viernes, un jueves, pues puedo recortar de 12 a 15 personas en todo el día del trabajo. Eso equivale a que en ocasiones hasta me atraso. O sea, ponle que yo decidí darle media hora a cada cliente y en ocasiones pues puede pasar que me tarde 40 minutos y le coja 10 minutos al otro cliente porque me atrasé o que la persona llegue tarde, porque pueden pasar muchas cosas. Somos humanos y no estamos exentos de errores y cosas. La cuestión es que Papá Dios, te digo que el tiempo como que se detuvo porque Papá Dios permitió que en 3 horas y media, porque el sol duró hasta las 9 de la noche. ¿Hasta las 9 de la noche? Hasta las 9 de la noche el sol duró. Llegamos a las 5:40. Cuando yo saqué números, aproximadamente nos tardamos 3 horas y media en recortar 15 personas. Pero lo que, además de que está ilógico a la lógica humana, recortar en 3 horas y media 15 personas, no fue solamente un recorte.
A las personas se le pudo hablar de Cristo, incluso se le pudo ministrar a personas que estaban en necesidad espiritual y Dios nos daba palabra para darle a esas personas. Amén. Y lo más fuerte fue que yo todavía recuerdo que estuve con 2 jóvenes y esos 2 jóvenes, yo creo que yo me tardé, yo sentía en mi humanidad que yo había estado como 1 hora y media con ellos. Y yo decía, pero ¿cómo recorté 15 en tan poco tiempo, en 3 horas y media? Y era como si literalmente Dios hubiera detenido el tiempo. Y esa experiencia fue tan marcada que incluso según iban pasando los días y estábamos ahí en aquel lugar, mano, teníamos que mirar el reloj porque no sabíamos qué día era. Y logramos hacer como que un trabajo de 1 mes en 1 semana, wow, que fue aproximadamente lo que estuvimos. Y fue una experiencia bien bonita, bien hermosa. Pudiera estar aquí ahora contándote, pero la realidad a mí es lo que que me impresiona es cómo Dios te usó y cómo Dios te preparó para ese viaje, porque nosotros llevamos 2 recortes anterior a este que nos grabamos hablando de Dios, ¿verdad? Ah, no, si te cuento, tuve la oportunidad, incluso se suponía que nosotros llegamos un miércoles a aquel lugar. Y tuve la oportunidad de que conozco a uno de los pastores de aquel lugar, que era joven, tenía como 3 o 4 años más que yo. Pero siempre me habían hablado de esa persona y me habían hablado súper bien de él. Pero no es hasta que llego allá que lo conozco. Y entonces, conociéndonos, no sé si fue que me vio joven, no sé qué fue lo que él vio, pero se suponía que yo no estaba pautado para dar un mensaje, sino hasta el domingo solamente. Y entonces, él me conoce y hablando con él, me dice, ¿tú eres el barbero? Y yo, sí. Y empezamos como que pues a relajar dentro de nuestra humanidad. Y me dice, ¿qué tal si mañana tú expones el mensaje en mi iglesia? Y yo me quedo como que, ¿cómo? Te invitó a... Porque pues yo no lo tenía cuadrado como que me tocara, ¿verdad? Y entonces el Señor en ese momento pone una palabra en mí que yo no entendía y me gustaría hasta compartirla un poquito con ustedes porque me dio la oportunidad de hacer esto mismo que estamos haciendo aquí, pero en una iglesia y dando un mensaje de parte de Dios. Y entonces el mensaje era en 2 Corintios 4:16, que dice que el hombre exterior se va deteriorando o se va desgastando, pero el hombre interior se renueva día a día. Y esas palabras, ya tú sabes, me chocaron en mi corazón y le comento al pastor de que ese versículo lo necesitaba y le explico que tenía un mensaje de acuerdo a ese versículo. Entonces yo decía, yo soy barbero, llevo 10 años recortando y una de las razones por las cuales yo recorto es para el campo de la belleza, el campo de la belleza masculina, así es que se le conoce o así es que nos enseñan cuando estamos en la barbería. ¿Y qué hago yo como barbero? Pues muchas personas vienen a mí para poner bonito el cuerpo exterior. El hombre exterior es la palabra correcta, el hombre exterior. Y que muchas veces nosotros nos preocupamos por embellecer y tener al día el hombre exterior. ¿Qué es el hombre exterior? Si yo te pregunto a ti, Juan, ¿qué es el hombre exterior para ti? Pues para mí, el físico mío, la lo apariencia. que se puede ver, lo que está ante los ojos de las personas. El hombre, el cascarón, la piel, eso. Pues entonces, el Señor ponía eso en mi corazón. Yo, que soy barbero, trabajo en la parte de mantener el hombre exterior. Pero ¿qué pasa? El versículo me dice que ese hombre exterior se va desgastando, que por más que nosotros lo cuidemos y lo tengamos al día, nos pongamos los tenis más caros, la ropa más cara, nos pongamos y salgamos bonitos a la calle, nos recortemos toda la semana, estemos al día, que consta, a mí me conviene que se recorten toda la semana, ¿ves? Pero muchas veces nos preocupamos por ese hombre exterior, de tenerlo al día, de tenerlo chévere, de estar fuerte, de ir al gym, de comer sano, de todo lo que conlleva el cuerpo exterior. Pero muchas veces nos olvidamos de ese hombre interior.
que si el hombre exterior es lo que se ve, el hombre interior es lo que no se ve, es lo que está dentro de nosotros, es el alma de nosotros, es el corazón de nosotros, es los pensamientos de nosotros. Pues entonces, ¿por qué entonces nos olvidamos del hombre interior? Y entonces eso venía a mi mente y yo decía, pues claro, porque el hombre exterior es lo que nosotros estamos viendo, pero el hombre interior no lo vemos. Y mientras leía esos versículos, leía más para abajo y dice que muchas veces nos fijamos en lo que se ve. Porque lo que se ve, pero la Biblia dice, pero lo que se ve es temporero. Eso es así, ¿no? Pero lo que no se ve es eterno. Entonces, nos preocupamos por lo temporero y nos olvidamos de lo eterno, que es lo que se tiene que renovar día a día, que es lo que nosotros tenemos que entonces ir a la presencia de Dios y buscarlo y todos los días ir en oración a Él y abrirle nuestro corazón, porque es necesario. O sea, Dios quiere que nosotros hagamos eso, que Dios quiere que nosotros nos preocupemos por el hombre interior y que no solamente nos preocupemos por el hombre exterior, que de la misma manera que cuidamos nuestro cuerpo exterior para que se deteriore más lento, que el hombre interior lo renovemos día a día. Amén. El físico se va. Exacto. Todo se va. Uno envejece. Uno envejece. Pero pues el ser humano, o sea, la persona como tal, la actitud, los valores, eso es lo que se queda, mano. El crecimiento de la persona. Si la persona es criada en la iglesia, pues obviamente tiene un conocimiento extra. Y esto hay muchos ejemplos en la Biblia. Por ejemplo, dice que cuando Samuel fue a ungir, porque había un rey que había sido elegido, antes era de esa manera, se elegía de diferente manera a la que se elige ahora, pero entonces el pueblo de Israel quería un rey que fuera elegido por ellos, pero Dios dio un mandato, y en aquel momento Samuel era el profeta, el que le tocaba ungir a rey. ¿Qué pasa? Que estaba viendo una situación donde el rey Saúl pues estaba bregando mal y había que sacarlo, Dios había desechado a Saúl. Esa es la palabra que dice la Biblia. Y necesitaban un nuevo rey, un rey que fuera conforme al corazón de Dios. Y dice que Dios le da mandato a Samuel a que fuera a donde vivía un joven. Ese joven tenía muchos hermanos. Y de primera Samuel se fija en lo que tú estás hablando, en el hombre exterior. Y ve a este hombre, y este hombre era bien fuerte, era bien parecido. Y él decía, este. Y cuando iba para allá, no, ese no es. Dios le decía, no, ese no es. Y va para donde el otro, y uno por uno, pero faltaba uno. De esos hermanos, faltaba el más pequeño, que era David. David estaba con las ovejas, era un pastor de ovejas. Por lo tanto, era como quien dice, o entre sus hermanos, lo veían como el más insignificante. Pero Dios veía lo que estaba dentro del corazón. Y veía que era un hombre conforme al corazón de Dios. Y le dice a Samuel, no te fijes en su apariencia, sino que yo veo el corazón. Entonces muchas veces nos olvidamos y pensamos que por el exterior, y nos fijamos en eso y pensamos que eso es lo que Dios ve, y Dios lo que ve es el corazón de la persona. Que esté conectado al Señor, que esté conectado a Dios. Y como tu vida cambia cuando tú conectas tu corazón y tu salud espiritual hacia el Señor, hermano, tu vida cambia por completo. Sí, eres un hombre nuevo, eres renovado día a día, dice el versículo. De hecho, pronto me bautizo. Y cuando tú haces eso, estás siendo renovado más allá todavía, porque ese mismo versículo dice que te lleva, que esta leve de tribulación momentánea, así dice el versículo, te lleva a un mayor peso de gloria. Es que tú vas a ir renovándote día a día, pero de tal manera que el Señor te va a ir llevando
a otro nivel cada día, a otra experiencia aún mayor, porque ya es como que por niveles, es como cuando tú estás en la escuela, tú empiezas en primer grado, en segundo grado, en tercer grado, en cuarto grado, llegas a la universidad, tú no te vas a quedar con lo que ya Dios te dio en primer grado, Él te tiene que entonces ir llevando a segundo grado y te va llevando a tercer grado, y cuando ya tú estás ready, pues entonces en la de esto anterior, en el podcast anterior, te va a dejar usar. Eso es así. No, y lo que tú dices de el yo interior, ¿verdad? Es bien importante cultivar esa salud espiritual. Y pues ver el contenido como el que estás viendo ahora, que somos nosotros dos aquí hablando de Dios, pues esto de cierto modo te ayuda, porque por ejemplo a mí mismo, cada video que grabamos, cada video que grabo o que produzco de entrevista, de testimonio o cualquier cosa que estemos trabajando para el canal, a mí me ha servido para yo crecer como persona. Porque mira que he escuchado testimonios que bueno, me marcan y me hacen pensar de una manera distinta. Que me imagino que algo así fue lo que te pasó a ti allá en ese viaje misionado. Sí, ¿verdad? eso fue lo que me pasó. Y entonces fue tan bonito que yo pude recortar a ese pastor, y mientras estaba recortándolo, me recordaba el Señor, porque, o sea, cuando llegamos a esa iglesia, la mayoría de los que estaban allí eran jóvenes. Jóvenes, cuando te digo jóvenes, ponle que la iglesia habían en ese momento con nosotros allí, y los que estábamos de misiones, como 30 personas. Y de las 30, sin exagerar, yo te pudiera decir que por lo menos 18 o 19 personas eran jóvenes menores de 22 años para abajo. Qué bueno. Entonces, ver cómo esa gente se gozaba, ver cómo esa gente anhelaba la presencia de Dios, era bien brutal. Era algo bien glorioso, era algo demasiado. Entonces, yo me acordaba, o el Señor ponía en mi corazón, que me acordara de Dios en los días de mi juventud, que dice el versículo en Eclesiastés 12 o 11, que dice el 12, que dice, acuérdate de Dios en los días de tu juventud. Y eso venía a mi mente, porque a veces nosotros somos jóvenes y se nos olvida que el mejor momento para buscar a Dios es cuando somos jóvenes, porque si el cuerpo exterior se va deteriorando, el hombre exterior se va deteriorando, ¿lo vas a poder hacer de la misma manera cuando estés más mayor? No, porque ahí es que empiezan entonces a salir las enfermedades. Estás más cerca del ocaso de tu vida. Pero cuando estás joven, si tú lo haces con la energía, cuando llegas a esa etapa de tu vida, ya eres un hombre maduro. Un hombre entonces en la cual cuando llegues ahí, entonces van a venir a ti, pero entonces a buscar un consejo. Y vas a poder decirle a los jóvenes que tú pasaste por ahí y que Dios te dio fortaleza y conociste al Señor en tu juventud, porque tú tienes la experiencia de conocer a Dios en tu juventud. Yo tengo la experiencia de conocer a Dios en mi juventud, porque nosotros lo que tenemos somos 35, 36 años. A veces me hubiese gustado conocerlo mucho antes, sinceramente. Yo escuchándote acá y diciendo la edad de los muchachos que estaban allá en la iglesia, ¿verdad? Me remonto a esa edad y a esa edad mía, bueno, y sinceramente yo me hubiera disfrutado más la vida en ese momento estando en el Señor que donde estaba. Es como tú dices, mano, todavía estamos jóvenes y estamos haciendo lo posible por mejorar y por cambiar y por alinear nuestra vida a los principios del Señor, ¿verdad? Sí, es algo que uno tiene que constantemente, como decía el versículo, renovar día a día ese hombre interior. Porque de esa única manera es la cual que entonces nosotros podemos decir que las cosas que vemos con nuestros ojos de frente son temporeras, pero que de esa única forma también es que las que no vemos son eternas. Y qué bien se siente, mano, qué bien se siente cuando tú llegas a ese punto en que, pues, el físico te vas a preocupar siempre, ¿verdad? Un poquito, ¿verdad? Sí, sí. Pero cuando te preocupas más, el tú ser una mejor persona,
mano, tú llegaste a un punto de madurez que te la vas a llevar por el resto de tu vida. Sí, no vas a querer regresar a donde estabas porque es que ya tienes la experiencia, ya Dios te dio la experiencia. Entonces, en los versículos de la Biblia como tal, es una guía para nuestras vidas. Y a veces se nos olvida y a veces tenemos pensamientos y buscamos consejos y buscamos que el Señor nos hable, pero en la palabra está todo. Hay un versículo que dice que aunque padre y madre me dejare, aún así el Señor me recogerá. Jesús me recogerá, Jehová me recogerá. Y a veces entendemos ese versículo, pero también lo entendemos de una manera, pero muchas veces el Señor lo que nos quiere dar a demostrar es que está bien, nuestros padres llega un punto en la vida en la cual tienen que soltarnos, porque nosotros maduramos, porque nosotros crecemos, porque ya somos adultos. Pero esas cosas no quiere decir que ellos no nos amen. Lo que quiere decir es que nosotros no podemos depender de esas personas para sentirnos amados o para sentir una felicidad. Sin embargo, el tener a Dios por delante en nuestras vidas, con Él sí podemos contar para tener una vida feliz diariamente. Tener una vida que nuestro hombre interior se renueve a tal magnitud que aunque nuestro hombre exterior, que es lo que se ve, se desgaste y nos pongamos viejos, si nosotros renovamos ese hombre interior, la palabra de Dios dice que Él da fuerza al que no tiene ninguna. Entonces, si nosotros renovamos nuestro día a día, ese hombre interior, el hombre exterior, aunque esté cansado, Dios nos va a dar la fuerza y nos va a dar la continuidad para poder terminar nuestros días. De hecho, luego de que tuve la oportunidad de dar el mensaje, porque no he terminado completo el testimonio, de dar el mensaje, Dios me permitió orar por las personas de aquel lugar. Y dentro de las personas que Dios me permitió orar en aquel lugar, por primera vez yo puedo decir que a través de un mensaje que Dios, para la gloria y honra del Señor, que Dios me dio, una persona aceptó al Señor como su Salvador. Amén. Y eso fue como que yo me sentía como que, wow, Señor, tú me estás dando el privilegio de que a través de una prédica, de una palabra que tú me des, una persona acepte al Señor como su Salvador. Eso fue para mí como que, como un triunfo, se puede decir, como una alegría, un galardón, porque eso era fiesta en el cielo. Tuve otras experiencias, pero son muy largas para contarlas aquí. Pero esas dos experiencias fueron como quien dice las más que me marcaron personalmente en esta área así de lo que nosotros estamos haciendo aquí. Además de que la experiencia también, la cual yo siento que yo desde que llegué he sido una persona diferente a la que me fui. Cuando yo comencé a hablar en ese día, en esa pequeña prédica o mensaje, sermón, lo que sea, mientras recortaba, yo empecé bien tímido. Yo me puse hasta medio gago. Pero a mitad de que iba corriendo y iba fluyendo la palabra de Dios, yo comencé a sentir la presencia de Dios y la cosa comenzó a cambiar. Y desde a mitad de esa prédica en adelante fue como que según las experiencias que iba teniendo, era como si Papá Dios hubiera sido el que estuviera hablando a través de mí y no yo. Era una experiencia bien bonita, mano. Yo no sé ni cómo explicártelo, pero la realidad es que era como si hablara con denuedo. La palabra de Dios habla del denuedo. El denuedo es como si yo no sintiera inseguridad de lo que estaba hablando. Me sentía tan seguro de que Dios era el que estaba hablando. Perdón. Esa experiencia es parte de ese mismo testimonio. Te digo, yo sentía que yo era otra persona. A la que se subió en el avión para el viaje misionero y la que se bajó cuando llegamos acá eran dos personas diferentes.
porque fue un crecimiento espiritual, pero también fue un crecimiento personal. Claro, qué bueno que cuentas eso, ¿verdad? Que impactaste muchas vidas allá, pero también se impactó la tuya. Y qué brutal, hermano, que lo pasaste, esa experiencia la tuviste junto a tu esposa. Sí. Ella pues tendrá su testimonio aparte, ¿verdad? De las cosas que le hayan pasado a ella por allá o que haya sentido. Pero creo que vivir esa experiencia junto a tu esposa muy seguramente fortaleció más ese matrimonio. Así fue, eso también es parte del testimonio, eso lo puedo contar también. Dentro de la situación donde yo llegué como una persona nueva, está la parte en la cual el Señor fortaleció nuestro matrimonio. Y Dios permitía que según íbamos teniendo experiencias, tuviéramos momentos importantes en ese viaje donde nos pudiéramos contar nuestras experiencias y gozarnos juntos y alegrarnos juntos. Era una cosa bien, bien, bien bonita. Papá Dios permitió que fuéramos y predicáramos en una iglesia y nos daba el mensaje, nos daba lo que íbamos a hablar. Y yo hablaba y daba la prédica y Dios venía y la autorizaba a ella para ministrar. Era algo bien bonito, era una experiencia satisfactoria. Cuando uno terminaba alegre, contento, era algo bien diferente. Algo que desde que regresamos para acá pues lo hemos estado sintiendo. No, muchacho, me imagino que toda tu vida te vas a acordar de eso. Sí, es algo de que uno va a querer... Volver. ¿Quieres volver para allá? Me gustaría. Te soy honesto, sí, pero que sea en el tiempo de Dios. Que sea haciendo la voluntad de Dios y en el tiempo de Dios. Cuando yo leía esos versículos del hombre exterior y el hombre interior, me acordaba mucho de tu testimonio, de cuando tú tuviste aquella experiencia de que hablaba de la palabra, los huesos. Ah, sí, no. ¿Cómo es que dice ese versículo? Pues, hermano, el versículo está en Proverbios 17:22. Porque yo me acordaba de ese versículo, yo me acordaba cuando leía eso, que yo sé que ese versículo te marcó. Sí, hermano, pues este versículo yo lo escuché la primera vez que llegué a la iglesia. Y yo llegué a la iglesia en un momento bien triste de mi vida porque pues me impactó unos diagnósticos que a mí me dieron, pues, los huesos. Pronto contaré este testimonio en otro video, ¿verdad? Pero el versículo que recibí ese día, y lo voy a leer literalmente para no equivocarme, Proverbios 17:22, el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Entonces yo me acordaba de eso y yo decía, Juan en aquel momento se sentía triste y el testimonio era que se estaban secando literalmente los huesos porque tú estabas triste, pero era que tú no renovabas tu hombre interior porque tú no conocías que tenías que hacer eso, porque tú estabas en el mundo, como uno dice, pero una vez viniste a Dios, Dios permitió que entonces tú pudieras renovar día a día tu espíritu y ir a la presencia de Dios, y hoy tú te sientes mejor. Hoy tú puedes dar testimonio de que Dios ha estado bregando en tu vida y eres un testimonio vivo. Sí. Pues entonces yo decía, de esa misma manera es que entonces nosotros como personas tenemos que ir a la presencia de Dios y tenemos que buscarlo para poder renovar día a día nuestro espíritu, para que nuestros huesos no se sequen, para estar alegres. Porque otro versículo en Proverbios 3:8 dice que es medicina al cuerpo y refrigerio a los huesos, la palabra de Dios. Pues entonces es importante que nosotros renovemos día a día nuestro hombre interior. Amén. Ya yo renové tu hombre exterior, te dejé nuevo. Si tú miras ese video, no hay cerquillo virado, es que te estás quedando ahí. Te estoy quedando calvo. Yo vi el video cómico. Pero ya estamos aquí, ya hemos terminado por hoy. Sí. El tema de hoy estuvo un poquito más profundo de lo normal. No, y poco a poco vamos a seguir profundizando, ¿verdad? Porque nosotros no estamos acostumbrados a grabarnos, y mucho menos mientras tú trabajas, ¿verdad? Pero para mí ha sido bien enriquecedor cada recorte contigo, y cada vez que me siento con alguna persona para entrevistarlo, o mi esposa se sienta con la persona, mano, siempre me llevo algo.
siempre me llevo algo. Y mi meta, nuestra meta es esa, que Y usted- así como ha sido bendición para ti, pues ha sido bendición para mí, porque pues de esa misma manera, pues Dios permitió que allá en donde yo estaba, yo pudiera llevar el mensaje y yo sentía que estaba en un podcast de esto, Qué brutal, un ¿verdad? poquito más profundo. Yo decía, Dios me estaba preparando desde antes para que yo pudiera dar este mensaje aquí. Qué brutal, cómo son las cosas. mano. Y Dios es tan bueno y tan bonito que lo logramos. Y bueno. para la gloria y la honra del Señor, pues ha sido una bendición estar aquí estos 3 episodios y que podamos seguir dando diferentes temas de lo que queda. Claro, claro, ¿no? Y ustedes que todavía... A ustedes que nos están viendo allá, los invito a que se suscriban y que compartan este contenido, ¿verdad? Nos vemos en el próximo capítulo. Que Dios le bendiga a todos. Amén. Willy, gracias por todo. Gracias.